Por un lado vendía paletas, me conocían como el paleter. Ni novia me podía conseguir porque nadie me quería, porque era yo. Vendía paletas. Vendía paletas y me sentía emocionalmente mal. Me sentía con dos situaciones muy difíciles, que era la pobreza y me sentía feo. Hay personas que te aman de verdad, hay personas que te estiman aunque no tengas nada, pero hay gente que te desprecia y te ignora. Sécate las lágrimas porque Dios te dice, es una nueva etapa donde te voy a usar y te voy a levantar. Y todas las cosas que prometí antes, en medio del dolor, va a suceder. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Les saluda Norman Portillo. Bienvenidos a su podcast Identifícate, donde encontrarán testimonio de las cosas grandes que Dios ha hecho en la vida de muchas personas, como usted y como yo, con las cuales estoy seguro se podrán sentir identificados y sabrán y podrán tener esa certeza que para Dios no hay nada imposible. Les invito a compartan y se suscriban en todas nuestras redes sociales y plataformas de podcast para así poder llegar a más personas. Del día de hoy, amigos, tenemos un invitado muy especial, internacional. Él viene directamente de Tabasco, México, del Ministerio Harto Refugio Internacional. Con nosotros tenemos al pastor Juan Manuel Sarao. ¿Qué tal, pastor? ¿Cómo está? Hola, hermano Norman. Dios le bendiga, bendiciones. Qué gusto que nos puedan recibir aquí en este país de Honduras, que creo que Dios tiene su mirada en Honduras. Desde el corazón de Centroamérica. Así Bienvenido. es. Bienvenido, pastor. La verdad que le agradecemos por su tiempo. Sabemos que anda de gira. Y hablábamos un poquito antes de entrar al podcast de lo grande que es México, de su situación económica y política. Y bueno, qué bueno tenerlo por aquí y qué bueno que ande compartiendo, ¿verdad? La palabra de salvación, de las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo. Sí, venimos una semana, llegamos el día martes aquí a Honduras y nos vamos el día martes. Estamos compartiendo en algunas iglesias, nos quedan todavía 3 días de predicación y creo que Dios se va a seguir manifestando. Qué bendición. Rosario, para entrar en materia, para conocerlo, bueno, ya sabemos que viene de Tabasco, México, pero ¿cómo es vivir en Tabasco? Vivió toda su vida ahí. En lo particular, ¿le tocó nacer en una familia cristiana o no tuvo ese privilegio de nacer en una familia cristiana? O sea, Tabasco tiene 17 municipios y ahora estoy pastoreando en un municipio que se llama Frontera Centla, Tabasco. Pero nací a 1 hora y media en un municipio que se llama Macuspana, la tierra del presidente de México, que es AMLO, Andrés Manuel López Obrador. Nació ahí creció en Macuspana. Nacimos en un rancho. Mi papá tenía un ranchito, vacas, era pescador. Ahí nacimos. Y de ahí a los 14 años me vine a la ciudad. Entonces ahí su papá sí sabía cuando el Señor le dice a Pedro, te haré pescador de hombres. Su papá sí entendía el término. Sí, sí, mi papá, tengo en mi mente muchas veces que mi papá me levantaba a las 4 de la mañana para irlo a apoyar a levantar las redes. Así que crecimos en el río, bañándonos, crecimos entre vacas, crecimos ahí ordeñando, crecimos viendo cómo se pescaba, crecimos allá en los ranchos. Desde, de hecho, mi papá también es pescador. Ah, Bueno, fue pescador en su juventud. De hecho, él vivía de pescar. Él creció en una familia de pobre, 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 que sí, de hecho, dormían en camas hechas de varas. ok. Eran casas donde eran hechas de adobe, que es lodo con monte, Sí, y que para que no se caigan las paredes. Y entiendo mucho eso porque a veces ese prácticamente era su sustento. Si él no pescaba, no no comía. comía. No sé si era el término para ustedes Sí, igual. de hecho sí había pobreza. Claro que había diferentes tipos de pobreza. Claro, claro. Yo siempre digo que nací o sea, que estuve en pobreza, pero habían dos peldaños más abajo que vivían otros familiares muy cercanos. Cuando yo me di cuenta de ese, dije, wow, yo no vivía en pobreza, mira a mis primos, mira, porque hubo unos primos que sus papás los dejó, ellos vivían en una pobreza más extrema, pero había otros primos que su mamá los dejó y vivían solo con su papá, no tenía quien los atendieran y vivían en una situación muy difícil de pobreza. Entonces, sí era una pobreza, a veces no había para comer, pero en comparación de los otros familiares era pobreza más extrema, pero sí vimos lo que es pobreza, o sea, que te compren dos mudas de ropa cada año, que un par de zapatos tengas Para el que cuidar. cumpleaños de diciembre o cuando comienzan las clases. Diciembre. En Sí. diciembre nos compraban 2 mudas de ropa. La mejor comida se comía en diciembre. Solamente había carne los fines de semana. Lo demás era lo que cayera ahí. Sí llegamos a comer tortilla con
manteca Con con sal, por alguna ocasión de que no había. Nunca pasamos totalmente sin comer, pero sí llegamos a comer tuvimos la experiencia de comer nada más tortilla en algún momento. No, y eso se vuelve parte de su carácter, ¿no? Porque moldea su carácter aún a temprana edad. Claro, Cuando usted, bueno, está en ese proceso, ¿no? De aprendizaje pequeño, ¿cómo es crecer en esta familia? Y, como le comentaba al inicio, si su familia ya era cristiana, ok. por el tema del tiempo en el que se da, porque me imagino que la iglesia tradicional también era muy arraigada en ese tiempo. Entonces, si era cristiana o conocían de Dios, por lo menos. Ok, yo sí nací en un hogar que mis padres profesaban la fe cristiana. Sobre todo la iglesia era enfrente de mi casa. Así que yo crecí viendo a los pastores, conviviendo con los pastores, crecí prácticamente en la iglesia. Mi mamá sobre todo era muy disciplinada sobre el cristianismo, sobre la vida cristiana, así que nos ponía a ayunar 2 veces a la semana, era riguroso, entre ellos era el domingo. Eh, Todas las semanas nos ponía a ayunar 2 veces. Teníamos devocionales todos los días. Mi mamá era muy rigurosa. Yo era el predicador. Tengo 5 hermanos y nos poníamos ahí. Uno era el borracho y yo era el predicador. Y O sea que lo hacían como una obra, sí, algo. sí, todos los días sabía y mi mamá sabía que yo iba a ser predicador y siempre me ponía a mí a predicar. Y me acuerdo que uno de mis hermanos, Joaquín, a veces era el que se hacía de borracho y pasaba a aceptar a Cristo. Y todas las noches teníamos devocionales y los cultos eran todos los días en ese tiempo, todos los días, En la iglesia. en la iglesia. Aparte de los devocionales Aparte en de su los casa. devocionales y aparte de los ayunos y la oración que a veces yo a los 8 años ya oraba 1 hora diaria y fui bautizado en el Espíritu Santo ahí en mi casa. Mire qué bendición. Un día lo recuerdo porque a mí se me olvidan muchas cosas, pero el bautismo del Espíritu Santo no, fíjese que no me acuerdo casi de mis maestras cuando estaba. Olvidé muchas cosas, pero algo que no he olvidado es que a mis 8 años a las 8 de la noche cenábamos. Así que lo típico que se cenaba allá y que nos gustaba era huevos en revoltillos con un poquito de queso y café con leche. Entonces teníamos que correr porque había uno de mis hermanos que de repente le gustaba agarrar de lo que le tocaba a otro. Y tú Era el gordito de la familia. no llegabas y, por ejemplo, mi hermano ya te había tomado la mitad del café, ya se había comido la tortilla, el queso ya lo había. Entonces uno corría. Entonces un día de esos días estábamos comiendo o íbamos a comer, íbamos a cenar, yo estaba orando y mi mamá gritó en la sala, vengan a comer, ya está listo. Juan Manuel, Juanito, ven a comer. Y en eso yo me levanto para ir a comer y escucho por primera vez una voz dentro de mí que me dice, quédate. Y yo dije, pero mi cena, Joaquín se la va a comer. Se la come mi hermano. Y entonces me regresé y cuando me regresé el Espíritu Santo me bautizó en ese momento. Vino un fuego y empecé a hablar en lenguas. Llegué a la cena, mi mamá estaba ya cenando y la abracé y estaba yo llorando. Le dije que sentía un fuego y que había hablado lenguas extrañas. Mi mamá dice, hijo, Dios te acaba de bautizar en el Espíritu Santo a los 8 años. 8 años. Sí crecí muy cerca de toda mi vida. Nos prohibieron porque estaba Gigi en ese tiempo, Gigi Ávila. Y ya- Nos prohibieron la televisión, no podíamos ver ningún tipo de película. En algún momento nos pegaron por ver al Santo y Blue Demon. Lo que miraron todos los mexicanos, pues todos los mexicanos sí lo vieron. Sí, Y esa es una historia, bueno, es parte de la tradición, creo yo, de México. sí, Qué bendición de poder tener ese encuentro, ¿no? Y ser bautizado por el Espíritu Santo a una edad tan temprana y entenderlo. Porque creo que en eso viene porque creo que incluso a la edad de 8 años usted ya tenía madurez espiritual. Ciertas cosas ya las entendía a pesar de la edad que tenía, porque sí. hemos tocado ese tema otras veces, que ya han habido otros podcasts donde hemos hablado donde desde niños Dios le habló a los niños. Pero también he tocado el tema de qué dicen los padres en ese momento, cómo reacciona un padre, porque un padre puede decir, no, este está pequeño, que va a saber de las cosas de Dios y apenas está creciendo. Entonces, ¿cuál fue la reacción de su mamá y la de su papá en ese momento? La de mi papá no recuerdo porque mi papá sí llegaba a la iglesia, pero era un poquito más alejado, ¿no? Mi mamá sí era una mujer Era devota, su mamá era sí, full sí, devota. mi mamá se alegró. Mi mamá, desde que yo tengo uso de razón, me dijo que yo iba a ser predicador. Cuando yo estuve más pequeño, yo fui desahuciado de los médicos. Me dieron 15 horas para morir. Cuando nació.
No, ya estaba yo un poco más grande, o sea, ya bebé todavía, pero Sí. ya tenía como unos 2 años, no sé, de edad 3 años, entonces a mí me desahuciaron y me mandaron a la casa a morir en el rancho. Prepararon la casa y todo, y mi mamá le dijo a mi papá que mi papá lloraba y mi mamá le dijo que Dios podía hacer un milagro si él quería porque tenía propósitos conmigo. Mandaron a hablar el pastor que vivía enfrente de la iglesia y oraron y me levanté a pedir comida, empecé a comer. La gente pensó que era eso que le da a los que se van a morir, La que, última hora que dan lo último. y, Así es. y todos decían, cuidado, porque va a caer en cualquier momento. Dios me sanó. Yo crecí con mi mamá diciéndome, hijo, Dios te va a usar en milagros, tú vas a predicar la palabra. Me decía, estoy lavando los pantalones del siervo de Dios. Me decía, tú vas a ser siervo de Dios. Siempre me dijo mi mamá. Y a los 5 nos lo dijo. De los 5, cuando menos hoy 3 estamos relacionados con el pastorado. Qué bendición. Y yo creo que fue una bendición porque mi mamá declaró una palabra. Por eso es importante, creo que es importante que uno le inculque a sus hijos la cultura espiritual, el reino de Dios, que le declare palabras de bendición. Que aún enojado no le diga, eres un borracho, eres un tonto, eres un bruto. Creo que es importante las palabras. Yo lo que recuerdo de mi mamá es eso, que me decía que yo iba a predicar y que Dios me iba a usar. Después me lo empezaron a decir los predicadores que llegaban, me empezaron a profetizar de acuerdo a lo que mi mamá me decía, me empezaron a profetizar. Y hoy he visto cumplido todas esas palabras. Qué bendición. Sí, es un tema bien complejo, ¿no? Porque a veces, siempre en la familia mismo nosotros hay una oveja negra, hay uno que requiere de más cuidado, requiere de estar encima de esa persona. Y es complicado cuando un padre, en lugar de dar una palabra de aliento, le desalienta, ¿no? No, que vos sos un burro, nunca vas a Ujú. cambiar, lo que estamos hablando ahorita. Y qué bendición que un padre o una madre, a pesar de lo que Sí, las demás personas ven en esa persona, ellas en su corazón saben que su hijo todavía tiene esperanza, yo creo, independientemente de lo que pase, ¿verdad? sí, sí, yo creo que es cuestión de fe, Así es. porque escuché a un predicador que un día se ofendió porque fue a República Dominicana y fue a visitar a sus amigos anteriores y fue a visitar a uno y le dijo a la mamá, no estaba, le dijo, ¿y su hijo cómo está? No, él es un profeta de Dios y lo vieras, es fino, le dijo. Y él dijo, ¿a poco? Sí. Y empezó a hablar la mamá, no, él, un hombre de Dios, le dijo, cuando de repente entra el muchacho borracho. Entonces él dice que se quedó en shock, que le quiso reclamar y estaba como decirle a la mamá que no le dijera eso porque se sintió que le estaba mintiendo. Y en algún momento le dijo, oiga, hermana, no se ofenda, pero ¿por qué me dice que su hijo es un profeta y lo acabo de entrar, lo veo borracho? Y le dijo, no se te antoje decir eso, porque tú lo ves así, pero yo lo veo como un siervo y como un profeta fino. Cabal, así es. Sí, de hecho, creo que el potencial que uno tiene ni uno mismo a veces se lo conoce. Es más, yo creo que las mamás, como un sexto, séptimo, octavo sentido que tienen las madres, ven en uno lo que uno a veces no ve. Incluso yo siempre le digo a la gente, o sea, usted puede ver a ese borracho ahí, usted lo ve borracho, pero usted no sabe el propósito que Dios tiene con esa persona y el potencial que esa persona tiene. Tomás Alva Edison Claro. es la señal que dice que un día su hijo muy pequeño llegó con una carta y le dijo que se la habían dado en la escuela. La mamá leyó la carta y la carta, ella le dijo a su hijo que decía que él era muy inteligente y muy capaz. Y como era muy inteligente y muy capaz, no lo podían atender en la escuela, así que tenía que buscar otra escuela. Con los años, él dice que después de que su mamá muere, fue a buscar ahí donde su mamá vivió y encontró la carta. Y la carta decía que le mandaron a decir que era un tonto, que no iba a hacer nada. Y, ¿Cierto? y después él dijo, bueno, yo soy resultado de una mamá que creyó en mí. Sí, la fe prácticamente. Eso es fe, definitivamente No, que yo es tuve fe. experiencias poderosas en el rancho, porque como había necesidad de alimento, yo siempre cuento un testimonio que la gente se ríe. Hay algo que se llama pijije allá, pijije. Son pájaros, Pichiche le decimos nosotros acá. pichiche. Pichiche, sí, que es en lagunas, ahí viven en lagunas. Pichiche. Así es. Entonces, crecimos en un rancho y mi mamá nos ponía siempre a ayunar los domingos. Son ricos fritos, la verdad, los pichiches. Sí, pero nunca lo habíamos comido. Nunca lo habían comido. Entonces, me acuerdo que mi mamá siempre nos ponía a ayunar, pero los cultos eran 10 a 12 escuela dominical, y a la 1 era culto evangelístico, así que daban 1 hora para comer. Entonces, cuando nosotros estábamos vistiéndonos, ya la comida estaba lista para la hora que viniéramos. Pero un domingo la comida no estaba lista.
Y yo fui uno de los que me enojé y le dije a mi mamá, ¿por qué nos pones a ayunar si no tenemos nada para comer cuando regresemos? Mi mamá me dijo, hijo, báñate, Dios va a proveer. Le digo, pero ¿a qué hora va a proveer si ya falta poco? Y me metí a bañar así enojado, medio enojado. Y cuando yo estaba bañándome, uno de mis hermanos, que se llama Joaquín, gritó y dijo, Juan, ven a ayudarnos, que mira, entraron unos pijíes a la casa. Entraron un pijíe para cada uno. Entraron como 5 pijíes. Recuerdo que nunca habían entrado pijíes a la casa, nunca. Nunca volvieron a entrar y nunca habían entrado. Nunca habíamos comido pijíes. Pero ese día que no había comida, por alguna extraña razón, a la hora que me estaba bañando, antes de llegar al culto, se metieron la cantidad de pijíes que necesitábamos para comer. Y de 12 a 1 estábamos comiendo pijíes. Yo me acabo de dar cuenta hace como unos 10 años que fue un milagro. Porque me puse a pensar, en ninguna casa de mis tíos entró pijíes. Yo nunca supe de alguien que entrara en pijíes y exactamente un domingo a la hora que necesitábamos para que pudiéramos comer. Yo dije, esto fue un milagro. Y yo me di cuenta que mi mamá no estaba loca, que mi mamá era una mujer de fe y que Dios sí provee. Lo digo porque pueden haber personas que estén quejándose por su situación y a lo mejor Dios lo que está esperando es que como la viuda le crean a Él. Así es, amén. De verdad que sí, o sea, es definitivamente es un milagro porque habitan en lagunas, creo, no, no Sí. en ciudades ni en pueblos, o No, y que sea, se metan a la casa y la sí, cantidad no, y exacta de... cabal, o sea, no, o sea, es un milagro definitivamente que Lo sí. comimos con arroz, a la 1 de la tarde estábamos, bueno, a Fritos, las 12. asados, pero No, con arroz lo comimos así y uno para cada persona y yo recuerdo hasta ahora que fue un milagro. Nunca volvimos a comer pijije, nunca habíamos comido pijije, sabíamos que se comía, pero nunca nos habíamos dado la tarea de ir a cazar, de ir a agarrar pijije, pero ese día entraron a la casa. Y yo dije, wow, mi mamá es una mujer de fe. Todo eso fue construyendo mi cercanía con Dios. Ver a mi mamá orar, ver a mi mamá la pasión que tenía. Mi mamá al culto era a las 4 de la tarde. Era un rancho. Me acuerdo que éramos 5. Todos estábamos chiquitos. Nos llevaba al pozo y ahí en el pozo agarraba un balde de agua y nos echaba todo, nos empezaba a jabonar. Y faltando 10, porque llegábamos siempre antes, 10 para las 4, mi mamá iba adelante y nosotros 5 íbamos atrás al con los culto. patitos así, como en fila india todos. Qué bendición, qué bendición. Y cuando pasa ese proceso de su niñez, llega la adolescencia, pastor, no tuvo ese momento de rebeldía, pastor, donde quería conocer del mundo, quiero salir, quiero... No sé si le pasó eso. Claro, sí me pasó. Sí quise experimentar tomar, sí quise experimentar irme a la disco. En ese tiempo la disco estaba muy de moda y yo veía que entraban y hacían, o sea, se divertían y yo quería. Y de hecho a los 14 años me salí de mi casa y me fui a la ciudad solo. Y pasé ese momento de lucha donde que a los 14 años que me quería perder, yo quería perderme. Había algo que no me dejaba, había un temor. Aunque vivía solo no podía. Estaba rodeado de gente que tomaba, de gente que hacía cosas que cualquier muchacho podría hacer, se acostaba con otras personas y de repente yo no lo podía hacer. Y porque en ese tiempo empecé a vender paletas en las calles. O sea que usted dejó el rancho y se fue a la ciudad a vivir solo. A vivir solo, empecé a buscar la vida y empecé a vender paletas en las calles. Y en ese tiempo me llegó el deseo, no me rebelé, dejé de ir a la iglesia, pero no me rebelé, seguí orando, seguí la comunión con Dios, pero me empecé como a sentir como que tenía deseos de experimentar el mundo. Tuve como 2 años y después llegué a una iglesia que se llama Casa Oración ahí en Macuspana, con el pastor Berenice Priego, y ahí tuve una experiencia con Dios, conocí a Dios más profundo, empecé a ver la mano de Dios y me metí. Fui chofer del pastor, andaba ahí trabajando en la obra, fui misionero 5 años, ujier 5 años. Ahí me relacioné siendo líder de célula y ahí estuve trabajando. Ahí empecé mis pininos en el ministerio, sirviendo. Por un lado vendía paletas, me conocían como el paletero. Mire qué difícil es cuando uno se dedica a un trabajo que es sano, pero Claro. que la gente lo ve como ni novia me podía conseguir porque nadie me quería, porque era yo, Vendía paletas. vendía paleta. En ese tiempo no había estudiado, no tenía, ni la prepa tenía. Y me acuerdo que en algunas ocasiones me acerqué a alguna muchacha para decirle y no me aceptó. Y tenía un problema emocional.
tuve problemas emocionales, me sentía emocionalmente mal. Me sentía con dos situaciones muy difíciles, que era la pobreza y me sentía feo. Así que eso me daba timidez y pensé que nadie me iba a hacer caso. Aparte que me veía en una bicicleta que costaba 300 pesos mexicanos. Dios me anduvo ahí como 10 años en una bicicleta vendiendo paletas. Y me di cuenta cómo la gente desprecia a la gente que es pobre o a la gente que no tiene estudio. Hay un desprecio. Hay personas que te aman de verdad. Hay personas que te estiman aunque no tengas nada. Pero hay gente que te desprecia y te ignora. También hay personas que buscan algo a cambio. Generalmente quieren algo a cambio. Si yo te doy mi amistad, pues quiero algo a cambio también. Y en ese proceso, 10 años vendiendo paletas, Como 10 años, como unos 7, 10 años vendiendo que es paletas. un trabajo digno. O sea, al final, Claro. independientemente del tipo de trabajo que tenga, el trabajo dignifica a cualquier persona. Sí, yo llegué a vender miles de paletas, o sea, comencé en las calles, pero tenía tanta hambre de salir adelante, oraba, le pedía a Dios, llegué a vender miles de paletas, o sea, la gente me quería volver paletas, o sea, en ese tiempo estudié un bachillerato en teología, vendiendo paletas y estudiando de 8 a 1 de la tarde, y ahí conocí a mi esposa, es una hija de un pastor que tiene casi 50 años de pastorado, mis cuñados son pastores también. Todos mis cuñados son pastores, aún mis concuños predican también. Estoy en una familia pastoral. Yo me acuerdo que le pedía a Dios que me quería casar a los 23, pero yo llevaba ya 20 y tantos y no llegaba nadie. Me acuerdo que le dije a mi mamá, le digo, mamá, yo me quiero casar y yo dije que a los 23, pero no nadie, o sea, mi mamá me dijo, hijo, pídele a Dios que la traiga porque a lo mejor no es de aquí. Y a mí yo me reí de mi No es mamá. mexicana, Yo me reí, le digo a mi mamá, esas ideas que tienes tú, mamá. Pero yo orando le digo, Señor, bueno, a lo mejor mi mamá tiene razón. Señor, si mi esposa no es de aquí, tráela. Entonces mis suegros los cambiaban como pastores de una denominación donde los cambian. Entonces cambiaron a mi suegro de una ciudad como de 2 horas, lo cambiaron a la ciudad donde estaba yo, precisamente cuando lloré en esa fecha. Y como a los 2 meses, 3 meses que llega mi esposa, la conozco. Y cuando la conozco, estábamos en una piscina, hijos de pastores, y yo llegué ahí porque andaba con los hijos de mi pastor. Cuando llegué, iba dando la vuelta, el Espíritu Santo me habló. Claramente me dijo, esa que está allá es tu esposa. Lo tengo, le digo que a mí se me olvida todo, pero sé que fue Dios porque hasta la fecha recuerdo la imagen, se me quedó la imagen, cómo estaba vestida mi esposa y la voz que me dijo, ella es tu esposa. Qué cosa, ¿verdad? Porque al final, imagínese el Espíritu Santo diciendo, es su esposa. Y que usted diga, no, pero es que no quiero esa, quiero... De hecho, yo no, ¿Cómo fue esa pelea? ¿Cómo fue eso? de hecho, yo pasé un proceso, sí empecé a llegar con mi esposa, pero no estaba enamorado. Y y yo no, o sea, hubo un momento que estábamos de novio y llegamos como, no sé cuántos meses llevamos y yo le dije, fíjate que vamos a terminar y yo voy a buscar en otro lado y tú busca en otro lado porque yo tengo que estar seguro. Aunque Dios me había dicho, yo tenía una lucha porque Dios me dijo eso, pero no me puso el sentimiento así. Entonces agarré y la dejé a mi esposa. Pero cuando la dejé a otra persona que quise hacer mi novia, me dijo, no sé por qué, pero yo sé que tú vas a regresar con Belén, me dijo, porque Belén se llama mi esposa. Y me fui dando cuenta que la persona para mí era mi esposa, era Belén. Y lo esperó. Sí, me esperó. Y cuando yo le dije, si yo regreso, voy a regresar para casarme contigo, no voy a regresar para estar de novio. Regresé, tardamos 3 meses separados, regresé y nos casamos. Llevamos 20 años casados. Qué bendición. Qué bendición. ¿Tiene hijos, pastor? Tenemos 3 hijos, Kevin Yael de 20 años, Tania Belén de 16, Arianet Rocío de 13, 12 años. La hija mayor de Fernando se llama Ariadne también. ¿A poco? ¿Sí? Ahí se llama. Chirel. Excelente, Ariadne, ahí se llama. excelente. Sí, qué coincidencia. Cuando pasa, bueno, ya se casó, pero tengo una pregunta. ¿Cómo fue la primera vez que usted predicó en el Ok. público? Le hago la pregunta porque eso usted ya lo había practicado en su casa con su mamá y sus hermanos. Ajá. Pero ¿cómo fue la primera vez que usted se paró delante de un público y qué sintió en ese momento? Porque se le vinieron los pensamientos de ese momento en mi casa, cuando mi hermano decía que era borracho y yo le predicaba. No, sí, hubo una situación ahí porque yo tuve un problema porque era muy flaco. Entonces me llegué a traumar y tuve un problema emocional por ser flaco.
Me sentía feo, flaco y pobre, o sea, Mala era... combinación. Era muy mala combinación, sí. No, sí, era difícil. Entonces, eso me daba inseguridad. Las veces que en la iglesia me quisieron dar un lugar para participar, me puse a llorar. Y el diablo me dijo en la mente, nunca vas a predicar. Eso que te están diciendo de profecía es mentira. Nunca podrás hablar en público. Así que yo me llevé con eso, me fui a la ciudad y empecé a servir en la iglesia. Hablaba en grupos pequeños de célula, pero nunca había predicado así. Y yo sabía que iba a ser predicador, lo sabía. Todo el mundo lo sabía. Mi familia, todo el mundo que me veía sabía que era predicador. Había una lucha interna. Había una lucha porque yo decía, ¿cómo voy a ser predicador si tengo miedo a hablar en público? Y ya como a los 4 años que estoy en la iglesia, un día el que era mi pastor me invitan a predicar en uno de los cultos más concurridos, que era los miércoles de damas, y me dicen que voy a predicar. Pero habían estado dando una capacitación para hacer sermones, y el día que me toca a mí participar no en el culto, sino antes de eso, para hacer un examen de la predicación, lo agarro en serio, me pongo a ayunar y orar, y la presencia de Dios cae sobre el grupo que estaba aprendiendo a predicar y empieza el Espíritu Santo a bautizar. Y ese día la pastora me dice que me va a invitar a un culto de un miércoles, que era un culto muy concurrido, y es mi primera prédica en público donde Dios se empieza a manifestar. Paso de llorar desde toda mi niñez, adolescencia, por no poder hablar, a predicar de manera como si yo predicara. Ahí comenzó mi ministerio. Guiado por el Espíritu Santo. El poder de Dios cayó, me empezaron a invitar el otro miércoles, como 3 miércoles seguidos después que no había predicado nunca en la iglesia. Dieron cuenta que tenía ministerio. Y le digo esto porque a todos nos pasa en algún punto. O sea, el miedo al público es algo natural. Te se para delante de un público y los nervios van a llegar. Sí, O sea, cómo se controlan los nervios estando delante de un público no es fácil. ¿Cómo fue para usted esa primera? Y se lo pregunto porque sí sé que hay personas que han sido invitadas a predicar, personas que se están desarrollando dentro de la iglesia, que Dios ha llamado a la predicación, que ha llamado a ser pastores, evangelistas, maestros, etcétera, y que todavía están ahí, que no, pero es que tengo miedo. ¿Y qué consejo le daría usted a ellos para que ellos ya salgan y cumplan el sí. propósito para el cual Dios los ha llamado? Yo lo que hice fue orar mucho, ayunar mucho. Le lloré a Dios. Le digo, tú sabes que soy nervioso, no puedo hablar. Pienso en el nervio, pienso en muchas cosas y no pienso en el mensaje. Yo me acuerdo cuál fue mi primer mensaje, se llamó Saqueo, bájate de ahí. Entonces prediqué sobre saqueo y nadie se imaginó que yo hubiese tenido problemas para hablar, que nadie se imaginó que hubiese luchado cuando prediqué esa vez. Mi experiencia es que yo sí le pedí a Dios que me ayudara, porque humanamente yo sentía que no podía. Ya había experimentado antes y había visto amigos que salían llorando a media predica porque no podían predicar. Entonces yo le pedí a Dios, Señor, si tú me llamaste, yo quiero que tú me des la fuerza, me des la capacidad, me des la serenidad para poder hablar. Quiero que cuando la gente vea un milagro. Cuando me vean hablando, vean un milagro. Y que ellos digan, ese no puede ser Juan Manuel. O sea, ese que está hablando ahí tiene que ser Dios el que lo tenga. Y así fue. Aún mis amigos, o sea, cuando terminé de predicar, algunos me dijeron, wow, o sea, no habíamos conocido ese Juan Manuel. Yo dije, ese es el Juan Manuel que Dios ha estado hablando, que estaba adentro, pero no lo había. Yo creo que todos tenemos la parte humana, lo que sentía Moisés, ¿no? Que Moisés cuando Dios lo habla le dice, no, no, llama a mi hermano, tiene más capacidad, él sí habla, él sí es bueno para hablar, pero yo no. Moisés se sentía incapaz. Pero Dios le dijo, Moisés, vas a ir y vas a decir todo lo que yo te mande. Y tu hermano va a ser tu ayudante, pero no va a ser, yo te quiero usar a ti. Entonces a veces Dios precisamente llama al que más timidez tiene, al que más lucha tiene, al que más problema tiene, al que está luchando con eso, porque Dios se quiere glorificar en la debilidad. Amén. Porque si tú te sientes fuerte, al final vas a sentir que es tu oratoria, tu Cabal. capacidad. De hecho, yo nunca me he sentido así. Yo siempre he sabido que es Dios, porque Dios me procesó, me anduvo en una bicicleta, me pasó por un proceso, permitió una depresión, una angustia, un problema emocional, que yo me sintiera así, para que después Él agarrara y me diera todo lo que me ha dado después de años de ministerio. Sí, Dios le ha dicho, me voy a gloriar en tus En debilidades. tu Las mismas debilidad. palabras que le dijo a Pablo, no, Señor, pues gloriate en mis Bástate de mi debilidades, basta de gracia. mi gracia, cabal. Y pasa, bueno, se casa, tiene sus hijos. Su primera prédica, ¿no? Que fue un momento Sí,
Yo la verdad que no me lo imagino. A mí me ha tocado hablar en público tal vez 2 veces y yo he estado nervioso, claro, de otros temas, ¿verdad? No específicamente predicando, pero los nervios lo llenan a Sí. uno y tiene que ver cómo respira y la respira. Y uno siente que aquí la palabra no le sale y que por decir iba arriba, dice está abajo, etcétera. Ujú. Pasa por ese proceso, comienza su ministerio, ¿no? Ahí, después de esa primera vez, le empiezan a invitar a predicar los domingos. Ahora, ¿cómo llega a ser pastor? Ok, mis suegros son pastores y estoy apoyando al pastor principal de la iglesia donde llego. Y ambos saben que tengo un ministerio, pero yo sigo vendiendo paletas. Y ven como una lucha entre seguir con las paletas y el ministerio. Entonces mi suegro me dice, hijo, tienes que decidirte o vas a vender paletas o tienes que decidirte. Si quieres ir con el pastor a ministrar a una iglesia, ve con él. Ahora, si sientes que Dios te llama, puedes venir conmigo y me puedes apoyar. Entonces me metí a ayunar y a orar y Dios me habló y me dijo que fuera con mi suegro. Así que fui copastor de mi suegro 5 años en un lugar que se llama Teapa, Tabasco, México. Y ahí me mandaron a una platanera. Al mismo tiempo que era yo pastor asistente, me mandaron a una iglesia pequeñita en la parte más humilde de esa ciudad, en unos platanales donde el dueño tenía unas casas para los empleados y habían como 100 personas viviendo ahí. Me mandaron a pastorear ahí en medio del lodazal y del mosquitero. De que es otro rancho. Es Otro, literalmente otro rancho al cual otro regresaba. rancho, otro rancho. Y ahí se empieza a mover Dios. Ahí empiezo mi pastorado. Le empiezo a hablar a unas ancianas, a unos hermanos muy sencillos que estaban en pobreza. Le empiezo a hablar de que Dios prospera, de que Dios bendice. Y empiezo a hablar de grandeza que cuando yo les hablaba, yo decía, o sea, creo que les estoy hablando a gente que no entiende el lenguaje. Pero empezó Dios a hacer algo. Llegó a haber un avivamiento en ese lugar. Compramos, de no tener nada, compramos hasta un minibús para la iglesia, le pusimos clima a la iglesia. Yo declaré y dije, va a llegar el tiempo, pero en un rancho, van a poner calles hasta las casas. Y la gente se empezó a reír y el pastor está emocionado. Pero antes que yo me viniera, llegó un gobierno y metió, allá en el rancho, que no es normal que metan calles, metieron calles hasta la puerta de la iglesia, hasta la puerta de cada casa, la verdad. La fe que mueve montañas, ¿no? Ahí empezó el ministerio y ahí hubo un boom, empezó a venir gente de las ciudades más cercanas, empezó a venir de Villahermosa a unas 40 minutos, empezaron a venir de 15 minutos ciudades, empezó a venir gente a ese ranchito. Se explotó un avivamiento ahí. O sea, hay predicadores que yo los llevé hace muchos años, porque yo no estoy ahí, hace muchísimos años, y me dice, andamos buscando al pastor del Platanal, dice, y se nos perdiste, ¿qué te hiciste? Pero Dios empezó un avivamiento ahí. De ahí me mandan a otra ciudad que se llama Jonuta, otra ciudad a la orilla del río, igual. La gente se dedica a pescar en medio de la nada, no hay señal, no hay nada, en uno de los municipios más pobres de Tabasco. O sea, anda como misionero prácticamente. Prácticamente anda Prácticamente como misionero. sí me dan iglesias, pero los lugares son muy sencillos. Y ahí comienza la segunda etapa de ministerio. Y ahí yo me meto más con Dios y donde el ministerio empieza a crecer, empiezo a ver milagros de cáncer, gente sanada, gente liberada. Empieza a haber una salvación tremenda de gente. Construimos o terminamos de construir para 800 personas en ese lugar. Construimos un tabernáculo. Ahí tuvimos 3 años y medio. Después de 3 años y medio nos vamos a donde estamos ahorita, que llevo casi 11 años. Y ahí comenzamos en una iglesita pequeña, chiquita como para 150 personas, pero nada más cuando me dieron como 30 personas, 35 personas, 40 personas. Pero Dios empieza a manifestar y en un mes éramos 100. Pero no entrábamos. Dios nos empezó a profetizar que nos iba a dar un lugar grande. Y en medio de la pandemia, ahorita que pasó la pandemia, Dios me habló. Me dijo, Juan Manuel, comienza el auditorio que te di. Sin dinero, sin gente de dinero, empezamos un auditorio para 1000 personas y empezamos a construir. Contraté una empresa, a alguien que se dedicaba a eso. No lo hizo la iglesia. Contratamos todo para construir. Y en medio de la pandemia, cuando terminó la pandemia, nosotros, en vez de ser una iglesia, éramos 5. En el canal de Facebook éramos 40,000 en vez de ser 3,000. O sea, vino una explosión en medio de la pandemia. Por eso yo dije que en medio de la pandemia había gente que se estaba levantando y había otros que se estaban quejando.
Yo dije, en medio de la pandemia hay gente que está viendo la mano de Dios de manera sobrenatural Así es. y hay otros que están llorando, hay otros que están porque no han descubierto que Dios se mueve en medio de la adversidad, en medio de la lucha. Y yo sí lo experimenté. A mí me cambió toda la pandemia. Cuando terminó la pandemia, nosotros estábamos en una iglesia para 1000 personas, con equipo de sonido, equipo lineal, con todo. O sea, es un testimonio la iglesia ahorita, porque la gente no entiende cómo pudimos construir sin dinero, porque éramos una iglesia que casi la mayoría eran puras motos las que llegaban ahí, no había gente ni con carro, ni empresarios en ese tiempo, pero Dios empezó a manifestarse y ahí empezó a Dios a hacer cosas mayores. Qué bendición. Ahí Qué estamos bendición. ahorita y empezamos a viajar. Siempre he sido evangelista, pero hace como 5 años Dios me abrió las naciones. Y empezamos a ir a otros países. Dios ha usado personas para ir a otros países, como ahorita que Dios usó a un amigo que se llama Melvin de Nicaragua. Le habló al pastor Mario, el pastor Mario les habló a ustedes y por eso estoy aquí. Qué bendición. Sí, la verdad que Dios hace conexiones, ¿no? Y hace unas conexiones que yo le digo a la gente, 2021 no había nada de esto. 2021, sí, 2021. 2022 medio lo comentamos y lo comentamos que tal vez era, mira, ¿por qué no hacemos un podcast? Mira, que llevar un testimonio. Y me dijo mi socio, sí, está bien, ahí lo vamos a hacer, me dijo ahí. 2023, enero de 2023, me dice que no fue, sí, enero 2023, 2022 creo que fue. Me dice, me dice, compremos una cámara y compramos una computadora para la edición y todo eso. ¿Está bien? En 6 meses teníamos todo esto. En 6 meses. Y nosotros, ¿cómo llegamos a tanto si apenas habíamos comprado una cámara y una computadora? Es Dios. O sea, es exagerado. Y el conocimiento que hemos adquirido, a pesar de que, y lo digo abiertamente, no hemos sido personas que nos hemos dedicado a esto. Sí, Ya yo soy ingeniero civil, construyo, no tengo nada que ver con el tema de... sí, Pero Dios me ha llamado a llevar este mensaje y es un llamado que tengo y como usted decía, no es porque quiera, o sea, Dios ha puesto ese querer y el hacer en mi vida para hacer lo que estamos haciendo ahora. Usted está aquí porque Dios ha puesto el querer y el hacer en su vida. así El es. pastor Mero Lozano, o sea, no pasa por casualidad, definitivamente. Dios se encarga de hacer las conexiones y de mandarnos a donde debemos de estar. Sí, ayer me senté con el pastor Mario, fuimos a una reunión, él fue a una reunión y me llevó. Y un pastor que me vio, agarró así me habló y me invitó. Y me decía el pastor Mario, tiene que ser Dios. ¿Por qué? Yo no le dije a ese pastor que ibas a venir porque es difícil que invite a alguien. O sea, casi no abre las puertas. Y ve y te está conociendo y te invita. Dice, realmente yo no le dije nada porque lo conozco, pues nos conocemos. Y dije, no acepta a cualquiera, o sea, no. Digo, es Dios el que abre puertas, el que da conexiones, el que nos trae. Antes de que llegáramos a un lugar, ya Dios abrió las puertas y ya tiene todas las personas con las cuales nos vamos a conectar y va a ser lo que Él tiene planeado. Y yo creo que definitivamente Dios se glorifica en la adversidad. Nosotros, de hecho, hablando un poco de la pandemia 2020, mm, no fue un mal año para nosotros, la verdad. Siempre hubo trabajo, a pesar de las circunstancias, siempre con salvoconducto, que daban un permiso especial, Sí, etcétera. Pero no fue un mal año también para nosotros. Ahorita, excelente. viendo en retrospectiva, la verdad que no fue un mal año en cuanto a trabajo, ¿verdad? Sí, por temas de salud, pues mucha gente pues Sí, falleció, etcétera. Pero sí en cuanto a trabajo, sí tiene razón. En la adversidad el Señor se glorifica. Porque muchas empresas cerraron. Muchas muchas. empresas cerraron Y debido a muchas la pandemia. abrieron. Y muchas abrieron, definitivamente que sí. Y otras se reinventaron, que dijeron, bueno, esto va a parar, pero busquemos hacer otras cosas. O sea, en medio de la adversidad, Dios también da como esa creatividad, ¿no? A sus hijos para seguir adelante. Sí, son nuevas etapas que Dios abre como cuando Moisés y Josué. Muere Moisés y todo el mundo piensa que se acabó todo. Pero Dios le habla a Josué y le dice, tu tiempo ha llegado. Señor, pues si apenas estamos llorando a Moisés, sí, pero tu tiempo ha llegado y lo que no pasó con Moisés va a pasar contigo. Pero ¿cómo que no? Si Moisés era grande, los milagros, nunca lo voy a igualar. No quiero que lo iguales. Te preparé para otra etapa, no para lo mismo. Ya los milagros no los van a ver otro tipo de milagros, de conquista. Y lo que pasa es que nosotros a veces nos acostumbramos y nos quedamos anclados en una situación y damos vuelta como Israel por 40 años y no queremos conquistar. Queremos lo mismo, los mismos milagros, el toque igual, todo igual, los cantos igual. Como nos cuesta cantar algo nuevo porque creemos que Dios nos va a tocar con el canto de hace 100 años.
Yo creo que Dios hace todas las cosas nuevas. Y yo creo que pueden haber personas que nos están viendo y están en ese dilema, ¿no? En esa lucha, en esa situación. A lo mejor están pasando por una etapa como yo la pasé, en la pobreza, donde piensan que Dios no va a cumplir. Gente que pueda estar pasando depresión, angustia, desesperación. Gente que se siente gordita o que se siente flaca. Gente que se siente pobre, sobre todo en estas ciudades de esta zona, ¿no? De la parte donde hay mucha pobreza, hay lugares donde la gente quizás tiene un celular y nos está viendo, pero no tiene las posibilidades económicas y se siente como que en la sociedad todo el mundo lo desecha, como que no valen. Hay jóvenes, hay muchachitas y muchachitos y aún padres de familia que se sienten así, se sienten desechados, porque la sociedad te acepta cuando tienes un buen reloj, te acepta cuando tienes un estudio de licenciatura o X, o cuando eres una persona parecida, cuando eres de tal ciudad, cuando tienes tal apellido, pero cuando no te toca nada de eso te sientes. Pero yo digo que a veces a Dios se le antoja levantar a los saraos que son raros, porque no había nadie conocido de sarao. De repente Dios le antoja levantar a alguien que no tiene todo lo que la sociedad tiene. Por eso escogió a Pedro, escogió a todos los discípulos, que eran gente que no eran personas que los religiosos hubiesen escogido para un mensaje, pero Jesús los escogió. ¿Cuánta gente estará por allá viéndonos, quizás hasta llorando y diciendo, pastor, me identifico con usted, pero yo no estoy en la etapa de lo que usted está pasando, yo no estoy en la etapa todavía de necesidad, donde yo estuve a punto de, yo le pedí a Dios que me matara porque tenía una lucha, me sentía tan mal. La gente me dice, pues no estaba feo, pero me sentía feo. No estaba tan pobre, pero me sentía pobre. Estabas tan flaco. Pero me sentía flaca. Entonces a veces es que el diablo se encarga de engañarnos y de meternos ideas. Pero quiero decirle a los que nos van a ver o los que nos están viendo, quiero decirles que tú no vales por lo que tienes, tú vales por lo que eres. Y lo que eres está dentro. O sea, ¿cómo sé que alguien vale? Porque para un papá, un hijo aunque esté aparentemente feo para otros, para un papá vale mucho. O sea, puede ser el pobre de la familia, pero por un papá vale mucho. Así te ve Dios. Nos ve con amor, nos ve con cariño, nos ve de tal forma, dice la Biblia, que nos amó, que mandó a su Hijo. ¿Cómo nos amará Dios que mandó lo mejor que tenía para rescatarnos? El problema es que a veces no nos amamos ni a nosotros mismos. Y cuando no nos amamos a nosotros mismos, es difícil que alguien más pueda expresar amor, porque en este caso nosotros nos nutrimos primero del amor propio. Por eso la Biblia dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Da por hecho de que nos amamos. Y si nos amamos, podemos amar a los demás. Pero si no nos amamos a nosotros mismos, va a ser difícil que amemos a los demás. Así que si estás pasando una situación, yo te animo a que le creas a Dios, a que Dios va a hacer un milagro, a que Dios va a prosperar, a que Dios te va a levantar. Créele, quizás estás en proceso, pero no hagas casa en el desierto, porque el desierto es un tiempo, pero no es para siempre. Amén. Sí, de hecho también en la sociedad que vivimos ahora, ¿no? Que la vida que se muestra en redes sociales se encarga también de mandar un mensaje y Incentivar. decirte, no, no vales nada, mira, yo tengo mi carro del año, tengo mi casa en tal lado y vos nunca vas a poder hacer esto. O sea, también estamos en un tiempo más difícil, creo yo, pastor, porque como que nos quieren vender una vida que no es real. Sí, Porque la vida está llena de obstáculos, la vida está llena de retos. Al final, usted llegó a donde está no porque fuera fácil, le tocó vivir su proceso. Y Dios decide en ese proceso acompañarlo de la mano. No le solucionó todos los problemas de la noche a la claro. mañana. O sea, Dios permite que ese proceso pase porque está forjando su carácter. Porque tiene que limar ciertas cosas que no van de acuerdo a su palabra, de Así acuerdo es, al propósito que tiene con su vida. así Entonces es. creo que en el proceso se nos olvida, o en el desierto se nos olvida, que que lo que Dios está viendo con nosotros es moldeándonos para algo que Él Formando. ya tiene preparado, Así, para la hora que Él ya nos preparó. así es. Y se nos olvida y lo vemos con el pueblo de Israel. Vagaron 40 años y Dios tenía un propósito. Pasa Moisés, viene Josué. Es un punto y coma y sigamos que esta es una nueva historia. Sí, Dios se encarga de escribir una historia con cada uno de nosotros. Y ese es el otro detalle, creo yo también, pastor, que queremos a veces imitar. Usted ha de tener alguna persona, un pastor, un apóstol que tal vez admira. Y a veces podemos caer muchas veces en errores de querer imitar así ciertas es. cosas. Y no es así, o sea, Dios tiene un propósito específicamente para usted. Y usted va a predicar un mensaje que Dios ha puesto en su corazón. Claro, Dios no nos manda a, a imitar. a imitar a otros, exactamente. Y cada quien tiene su fortaleza y sus debilidades. Y en el momento que yo quiero ser otro, en ese momento dejo de ser original. Y cuando no soy original, algo que no es original no dura lo mismo, no tiene la misma fuerza, la misma intensidad, la misma profundidad. Es como un perfume que no es original. Te lo puedes echar y por el momento huele, pero a los 2 minutos hueles ya raro.
Y de hecho, hace poco en otro podcast hablábamos acerca de cuando se tiene el llamado. Y porque yo le preguntaba, ¿cómo se siente? O sea, ¿cómo fue ese llamado para usted? Yo creo que el llamado, yo digo que es así. Es algo que lo harías gratis. Es algo que te apasiona, que no es por dinero. Claro que Dios después te da la manera de vivir y a mí algo que me costó es que me dieran dinero, o sea, que me dieran ofrenda. Odiaba eso, o sea, yo tuve que tratar con mi corazón. Porque yo decía, yo no quiero que la gente me quede viendo y me diga, esa camisa la cargas porque yo ofrendo, porque yo diezmo. Yo luché con eso, Dios tuvo que tratar con mi corazón. Pero yo digo que cuando tienes un llamado, tú haces algo gratis y lo haces con amor y pasión. Lo disfrutas. Si lo que tú lo estás haciendo por dinero, no tienes la certeza de... Pero si lo que estás haciendo lo harías gratis, entonces hay algo que está motivándote, que no es el dinero, que no es algo. Si aunque no te vean, tú harías algo y lo haces bien, aunque no salgas en cámaras, porque antes de que Dios te exponga, te va a poner a hacerlo sin cámaras, sin que nadie sepa. Ahí es donde se ve tu llamado. Si no lo puedes hacer oculto, si no lo puedes hacer cuando no hay cámaras, si no lo puedes hacer gratis, entonces está difícil que tengas un llamado. Sí, a veces, por eso le preguntaba el llamado, porque a veces, y hemos hablado en otros podcasts, ¿no? Que, pero si era yo llamado, la verdad, a ser Ujú. pastor, y me hago la pregunta, o me resisto, en el caso suyo, que ya su mamá le había profetizado que iba a predicar, iba a dar a las naciones, y nos hacemos siempre la pregunta. Pero yo creo que el éxito definitivamente que está en la oración y el ayuno. Yo le soy sincero, y me sincero porque a veces la gente va a decir, no, estos brothers que están ahí son ungidos, y eso no es, no, hermano. A mí también me cuesta ayunar, a todos nos cuesta ayunar, o sea, en el caso mío, y me pongo yo como caso, a mí me cuesta ayunar, y lucho con eso, y eso es algo que el Señor va a tratar conmigo, Sí, y ya. Pero ese soy yo, tal vez a ustedes se les facilita el ayuno, se les facilita la oración. así es. Habemos personas que pasan 10 minutos y nos dormimos en oración, porque no estamos acostumbrados, y es algo que Dios va a tratar conmigo, que no necesariamente es la misma situación de otro hermano. Entonces, también esa parte de entender que cada quien la intimidad con Dios es de diferente forma, porque Dios va a tratar de manera personal y orgánica y única con cada uno de nosotros. Sí, aparte de que hay 5 ministerios, Cabal. entonces cada ministerio tiene una línea. El maestro va a leer mucho. No puedes comparar la oración de un maestro con la lectura de un evangelista. Un evangelista sí lee, pero ora más. Un profeta es diferente, tiene ambas cosas alguno. Un apóstol tiene otras cosas. O sea, cada quien tiene una área fuerte. Un pastor sí lee, pero cuida más. Un pastor tiene otras áreas que están más fluidas. Tiene paciencia el Tiene pastor. paciencia. Sí. Entonces, si quieres tú a todos meterlos en un molde, va a ser difícil. O sea, cada ministerio es diferente. Por eso a veces entre maestros y profetas hay choques. O a veces entre evangelistas. Porque entonces el maestro quiere que cada vez que escuche un predicador, quiere que le enseñe algo. Y a veces el evangelista no llegó para enseñar, el evangelista llegó para que las almas se salven. Y a veces usa milagros Dios, a veces usa otras cosas. Y a veces una palabra, pero no siempre es una exposición. Entonces un maestro si no les pone, va a decir que está mal. Y al revés, un evangelista va a ver un maestro y lo va a aburrir, va a decir, este no trae nada porque o sea, no me dio palabra profética, nunca. O sea, creo que son cosas que tenemos que entender que es un balance. El ministerio es un balance, pero hay diferencias, hay huellas en cada ministerio. O sea, se sabe. Entonces, yo creo que no tiene que ver solamente con una cosa, creo que tiene que ver con varias. No siempre alguien que predica ora 10 horas, ¿no? Ni alguien que predica lee toda una noche, ¿no? No todos están en el mismo nivel, cada quien tiene un área. Hay gente que a Dios le plació llamarlos aún sin estudios y los usa y hace, en Chiapas hay un pastor que tiene 500 iglesias. Me decían que lo escuchas predicar y no tiene un mensaje así que tú digas, pero pones a todos los licenciados, teólogos y todos los de maestría y doctorado, apenas tienen una y eso que están muriendo con una y este tiene 500. Entonces a veces la gracia de Dios, la misericordia de Dios, que Dios a veces le place. Yo tengo un amigo que me decía, fíjate que a mí me gustaría lo que tú tienes. Y a mí me gustaba que él era inteligente, puro 10, pero él me dice, a mí me gusta lo que tú tienes, o sea, eso como Dios te usa. Yo digo, bueno, cada quien tiene lo suyo. Y qué inteligente es Dios que me pone a mí, que no me siento capaz, me pone a viajar y y el otro que quizás se siente que Capaz, tiene se siente capaz porque capaz. saca puro 10 y es Claro. inteligente y tiene maestría y no sé cuántas cosas
quiere lo que yo tengo, o sea, cada quien Dios le da. Definitivamente que en su sabiduría Dios pues escoge a la persona que tiene que escoger y no podemos debatirle eso. Y definitivamente que cada quien juega un papel al cuerpo de Cristo, ¿no? Usted hace su trabajo, yo hago el mío, cada quien hace su labor en el cuerpo de Cristo. Yo creo que ese es el éxito de cuando empezamos en la vida cristiana, porque cuando comenzamos a caminar con el Señor, me pasó a mí, nos ponemos a juzgar, nos volvemos criticones. Sí, nos vuelve criticón al inicio. Desde su perspectiva. Sí, porque empezamos a ver que está fallando esto y somos muy críticos. Porque obviamente no hay madurez espiritual, ¿verdad? Tal vez no hemos navegado todavía en la Biblia, hay cosas que todavía no entendemos, hay mucha ignorancia, por eso es importante el discipulado. Pero en la medida vamos caminando nos damos cuenta de que Juan está haciendo su labor en el cuerpo de Cristo. Juan puede ser un ojo, puede ser una mano, puede ser un dedo, pero está haciendo su labor en el cuerpo de Cristo. Yo, Norman, puedo ser la uña del pie y estoy haciendo mi labor en el cuerpo de Claro. Cristo. Entonces, entender de que cada uno va a cumplir su labor en el cuerpo de Cristo. Y que no todos podemos ser manos, no todos podemos ser dedos. O sea, hacia ese nivel de madurez, Así entonces es. entendemos de que cada uno es completamente diferente. Tienen su propia fortaleza. Hay un dicho que dice, nada es verdad, nada es mentira, todo depende con el cristal con que se mira. Entonces depende de tu capacidad, de tu madurez, dependiendo de qué tanto has avanzado por dentro, vas a ver a la gente. O sea, una persona que señala demasiado, que critica demasiado, es una persona que le falta crecer por dentro. Porque al final una persona madura es alguien que sabe que cada quien tiene su fortaleza. Y yo a veces cuando veo en las redes que alguien está enojado porque alguien escribió mal, yo digo, si en el área donde ella falla, otro le critica, se sentiría mal. Pero quizás ella es buena para lo que es las escrituras, quizás todo lo que es ortografía lo hace muy bien, pero no significa que sea buena en todo. Simplemente que está tratando de que todos tengan buena ortografía. Y hay gente, por ejemplo, yo tuve que meterme a estudiar y estudiar y le digo a personas que me ayuden con la ortografía porque no me entra la ortografía y todavía tengo a gente que me ayuda porque siento que me cuesta. Hay otras áreas donde se me da. Pero si yo en mis fortalezas critico a otros, van a estar faltos. Pero si él en su fortaleza me critica a mí, yo creo que es madurez. Cuestión de entender que todos somos el cuerpo de Cristo y que tenemos diferentes funciones. Así es. Pastor, ya estamos ya a punto de cerrar el podcast. La verdad que ya llevamos casi una hora hablando y no se siente. No, ya. Vamos a ir de manera orgánica. Y ya para ir cerrando, Pastor, sí me gustaría que nos compartiera una palabra de parte suya para todas las personas que nos ven y nos escuchan a través de redes sociales, podcast y YouTube. Un mensaje que venga de parte de Dios, que Dios haya puesto en su corazón hoy en la mañana que hizo su oración, su devocional. Y que no sé si había pensado que el programa iba a ser de este tipo, porque a veces la gente cree que tenemos un guión. Sí, Según la gente, yo tengo un guión aquí. No, no tenemos guión, la verdad que es orgánico. sí. Todo lo que el pastor habla, lo habla porque, de hecho, yo ni lo conozco. Es primera vez en mi vida que lo veo. Y es primera vez en mi vida y qué bendición conocerlo. No, Y igualmente. es manera orgánica. Entonces, ¿qué palabra le puedo dar a las personas que nos ven y nos escuchan que venga de parte de Dios? Bueno, hace ratito platicábamos sobre el día que Moisés muere. Ese día que Moisés muere pasa muchas cosas. Una de ellas es que Israel entra en un proceso emocional muy difícil, ya que Moisés lo había dirigido por 40 años. Estaban acostumbrados a la voz de Moisés, al mensaje de Moisés, a los milagros de Moisés. Todo era Moisés. Porque al principio la Biblia dice que Dios le habló a Moisés y Moisés habló al pueblo y el pueblo no quiso escuchar a Dios. Le dijo que todo lo que Dios te hable vamos a obedecer, pero por favor no queremos escuchar a Dios porque nos da miedo. Así que el pueblo siempre escucha a Moisés, pero cuando Moisés se muere el pueblo se quedó huérfano. Hay muchas personas que no tienen relación con Dios. Van a la iglesia, escuchan al pastor, son ministrados a través de la palabra del pastor, pero no han nacido de nuevo. Son gente que no tienen una relación con Dios, tienen una relación con la iglesia y con un ministerio. Por eso aman cuando alguien viene y los bendice, le da una palabra, los sana a Dios a través de ese predicador, una palabra profética. Aman eso porque ellos no pueden sobrevivir solos. Y yo creo que un verdadero cristiano debe tener una relación personal con Dios. Si yo como pastor no puedo llevar a la gente a que la gente tenga una relación personal con Dios, entonces mi trabajo no lo estoy haciendo bien. Mi trabajo no es que yo aparezca en la oración de los que son de la iglesia. No, mi trabajo es que en la oración de ellos aparezca Dios. Que Dios sea el que se manifieste. Si siempre me llaman para que yo haga algo, significa que mi trabajo no lo estoy haciendo bien. Pero si siempre llaman a Dios, si cuando tienen una necesidad van y oran y le piden a Dios, significa que estoy haciendo bien mi trabajo. Moisés cuando muere, a Israel se le apaga la luz.
De tal forma que dice la Biblia que Dios tiene que tomar el cuerpo de Moisés para que el pueblo no lo vuelva un idólatra, no lo idolatre. Entonces pasa un suceso no solamente en Israel, sino hasta en Josué. O sea, se muere Moisés y se apaga la luz y dice todo se acabó. Pueden haber personas que haya pasado o estén pasando algo que sienten que todo se apagó. Una muerte, lo corrieron del trabajo, un cambio radical, un divorcio, una situación dolorosa donde sienten que nada será igual. Me ha tocado ver a personas que perdieron un familiar y dice, pastor, ya nada va a ser igual. Desde que mi mamá se fue, desde que mi hijo murió, todo se acabó. Y siento que la vida no tiene sentido. Pero algo que encuentro en esta historia de Moisés es que tenía sentido, nada más que para ellos no tenía sentido porque no estaban conectados con la fuente. En el propósito que Dios los había llevado, con el plan que Dios los había llevado, había un propósito, pero ellos no lo entendían. Así que todo lo tuvieron que lidiar con la vida de Moisés. Todo era Moisés, todo era Moisés. Y se les muere Moisés, se les muere su Dios. Entonces Dios les enseña que no todo era Moisés. Agarra a Moisés, lo desaparece, y cuando lo desaparece, entonces Dios lo que agarra y le dice a Josué, en medio del velorio, en medio de la situación, le dice, Josué, tengo una palabra para ti. Josué se va a imaginar, Señor, me vas a consolar, me vas a decir, yo voy a acompañarle, yo voy a estar con ustedes en este proceso de la pérdida. No, Dios no le habla de, él nada más dice, mi siervo Moisés ha muerto, ahora te toca a ti. Cada vez que pasa un suceso difícil, es una nueva etapa que va a comenzar, nuevos milagros y nuevas manifestaciones. Yo vengo a hablarle a las personas que nos están viendo. Les vengo a decir que esta etapa que estás pasando es una nueva etapa donde Dios se va a manifestar y donde los milagros que no habías visto los vas a ver. Prepárate porque hay una nueva etapa para tu vida donde los cielos se van a abrir y donde la gloria de Dios se va a manifestar. La historia dice que cuando Josué tomó el lugar, Josué llevó al pueblo donde Moisés nunca lo había llevado. Dice que conquistaron la tierra prometida, cosa que con Moisés nunca llegaron. Moisés solamente vio la tierra, pero nunca la conquistó. Josué la conquistó. Vas a conquistar cosas que no habías conquistado en esta nueva etapa. Sécate las lágrimas porque Dios te dice, es una nueva etapa donde te voy a usar y te voy a levantar. Y todas las cosas que prometí antes, en medio del dolor, va a suceder. Amén, amén. Qué bendición, pastor. Qué bendición tenerlo, la verdad le agradecemos por su tiempo. Esperamos que vuelva pronto. Tener Claro. otro podcast y hablamos de otros temas importantes de la vida del cristiano como tal. La verdad que cada día que pasa, cada día que tenemos un podcast, aprendo cosas completamente nuevas. Y algo que agregué hoy a mi diccionario es la palabra sarao. Sarao. Sarao, el apellido suyo, que esa desbloqueada en el diccionario. No conocía esa palabra, ese apellido. Así que, de nuevo, gracias, pastor. Gracias a todos ustedes, amigos, por quedarse con nosotros hasta el final. De nuevo, les invito, compartan, se suscriban en todas nuestras redes sociales y plataformas de podcast para que podamos llegar a más personas. Y recuerden que lo que para el hombre es imposible, para Dios todo le es posible. Los esperamos en un nuevo episodio.